Muy buenos días, bienvenidos al Foro Virtual Educativo Nadie Afuera, Nadie Atrás. Este evento es presidido por el ciudadano Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación del Estado. También saludamos esta mañana a la ciudadana María del Coral Morales Espinosa, subsecretaria de Educación Obligatoria. Esta mañana está con nosotros la ciudadana América Rosas Tapia, subsecretaria de Educación Superior. Nos acompaña también la ciudadana Maribel Filigrana López, directora académica de la Subsecretaría de Educación Obligatoria. Está con nosotros la ciudadana Ishel Hernández Martínez, directora de Apoyo Técnico Pedagógico, Asesoría a la Escuela y Formación Continua. Nos acompaña esta mañana la ciudadana Ariadna Martínez García, directora de Evaluación Educativa. Saludamos a la distancia al ciudadano Irán Salomé Padua, coordinador de proyectos especiales de la Secretaría de Educación del Estado. Bienvenidos los directores de nivel, jefes de sector, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, jefes de enseñanza, directores, subdirectores y docentes que el día de hoy nos acompañan en este importante foro virtual educativo Nadie Afuera, Nadie Atrás. Para dar inicio a este evento, comenzamos con las palabras de bienvenida y explicación de motivos del foro educativo Nadie Afuera, Nadie Atrás por la ciudadana María del Coral Morales Espinosa, subsecretaria de Educación Obligatoria. Muy buenos días, estimados compañeros, compañeras, maestros, directores, supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza, asesores técnico-pedagógicos, docentes. De todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta educación media superior y a todo lo largo y ancho del estado de Puebla. Sean ustedes bienvenidos a este foro, cuya afluencia de estas figuras educativas es cerca de 65,000 asistentes. Esto nos llena de alegría, ya que es una muestra más del compromiso solidario de los actores educativos con los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes poblanos. Este foro es una de las acciones de la estrategia Nadie Afuera, Nadie Atrás. Esta estrategia que inició como una campaña emergente y que hoy en día es una columna vertebral para asegurar el derecho a la educación de todos los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de Puebla. Esta estrategia concreta los esfuerzos realizados por todos ustedes, maestros. Por ello, nuestro agradecimiento. Concreta también en la práctica las 4A del derecho a la educación que distinguen a esta Secretaría de Educación. Este foro precisamente tiene el propósito de detonar y sistematizar un diálogo entre actores educativos, una reflexión profunda desde el interior de la vivencia que ustedes tienen, no solo como maestros, sino como madres, padres, hermanos. Es decir, es una experiencia completa que queremos que se ponga en común para que a través de ella se puedan analizar y se puedan compartir los esfuerzos de la campaña Nadie Afuera, Nadie Atrás, y que pone en primer plano los esfuerzos solidarios, estas acciones que cada uno de nosotros como actor educativo ha echado a andar desde que empezó este periodo de contingencia. Para ello, el foro iniciará con la participación magistral del secretario Melitón Lozano Pérez, quien, como ustedes saben, promueve, encabeza y acompaña todas las acciones educativas de la Secretaría de Educación. Sin duda, de su participación obtendremos los insumos teóricos, filosóficos, pedagógicos que sigan acompañando y orientando nuestra labor docente.
Por eso les pedimos que en estos grupos de diálogo que se conformarán como una segunda parte del foro, puedan ustedes compartir saberes y experiencias centradas precisamente en estas acciones solidarias de la campaña Nadie Afuera, Nadie Atrás. Tendremos en cada uno de los grupos a un compañero, ya sea docente, supervisor, jefe de sector, moderando. La acción que este compañero o compañera realice tiene que ser acompañada por la disposición de ustedes para poner en común su reflexión. Posteriormente, saldremos de estas aulas virtuales, de estos grupos de reflexión, para que a las 12 iniciemos la plenaria. Esta se va a efectuar recuperando algunas de las reflexiones en los grupos de discusión y reflexión, para cerrar este evento con la participación nuevamente del secretario de Educación, doctor Melitón Lozano Pérez. Compañeros, en estos tiempos de contingencia renuevo mi confianza y esperanza en el magisterio poblano. Enhorabuena. Muchas gracias. En este momento daremos paso a la conferencia magistral, la práctica reflexiva desde la perspectiva de la ética del cuidado, por el ciudadano Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación del Estado. Buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros maestros. Les saludo con un gran cariño, un gran afecto, y quiero iniciar haciendo un reconocimiento a la labor comprometida en favor de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes del Estado del Pueblo. Sin ustedes, este proceso de educación a distancia no habría sido posible hasta este momento. Por eso les agradezco, les abrazo. Voy a compartir con ustedes algunas ideas. Le he titulado a esta charla La práctica educativa desde la perspectiva de la ética del cuidado. La siguiente, por favor. Algunos de los contenidos que voy a tratar es reflexionar, porque justo coincide que estamos a un año de habernos ido de confinamiento, de habernos retirado de las escuelas para estar acompañando un proceso de educación a distancia. Si son tan amables con la siguiente diapositiva. También les compartiré el desafío de la educación a distancia en Puebla. La educación como un derecho, el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, la ética del cuidado, la solidaridad y la importancia de la reflexión en la práctica docente. La siguiente, por favor. A mí me gusta mucho utilizar la metáfora del barco y comparo este barco con el sistema educativo, en donde la tripulación somos nosotros. Por lo tanto, implica ir juntos y remar hacia el mismo lado. Y tenemos un faro. El faro es hacia donde nos dirigimos, la ruta. Y siempre he considerado que nos complicamos en ocasiones demasiado el para dónde vamos, cuando lo tenemos muy claro en el artículo 3 constitucional. Cuando estemos pensando que perdemos el rumbo, hay que abrevar del artículo 3 constitucional. Se los voy a leer para recordarlo. Fíjense qué maravilla, cómo condensa la filosofía de la educación que queremos en este país en pocas líneas. Dice así: la educación se basará en el respeto irrestricto de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a su vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia,
promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí tenemos el faro, ahí tenemos la ruta. Formar niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para que a lo largo de su vida sean buenas ciudadanas y buenos ciudadanos y tomen decisiones responsables consigo mismo, con los demás, con su entorno. Ese es el fin de la educación. Ese es el faro que nos orienta. Como observamos en esta imagen, el ambiente no es del todo armónico. Hay tormentas, hay grandes olas, lo cual significan los riesgos que tiene el navegar de este barco. Y si continuamos con esta metáfora de que todos vamos en este barco, de pronto imagínense que se nos caen algunos alumnos al mar. ¿Cuál tendría que ser nuestra actitud? ¿Lanzar un salvavidas? ¿Lanzarnos nosotros para rescatarlos? Esa es la mística que tiene esta campaña que le hemos denominado Nadie afuera, nadie atrás. La siguiente, por favor. Es mucha coincidencia que el foro lo estemos desarrollando justo a un año, fue el 23 de marzo de 2020, cuando comenzó el receso de clases presenciales decretado por la Secretaría de Educación Pública Federal. Y al respecto vale la pena preguntarnos, ¿qué hemos aprendido de las experiencias que nos tocaron vivir? Ya no es una anécdota, se ha transformado la escuela y se ha transformado la educación. Por eso hoy tenemos una gran posibilidad de poder compartir experiencias para mejorar nuestro desempeño profesional a través de una interacción que, como lo habíamos anunciado en enero, en estos diálogos que tuvimos por la educación, ahora tenemos la posibilidad de interactuar. Adelante, por favor. A un año de la pandemia, ustedes recordarán que fue el 23 de marzo del año anterior, tuvimos que hacer un proceso de educación a distancia con inercias, es decir, finalizar el ciclo escolar como se pudo y con lo que se pudo. Pero eso nos dio una gran experiencia, nos permitió fortalecer los procesos de educación a distancia con distintas herramientas, teniendo la claridad de que educación a distancia no es sinónimo de educación por Internet. El Internet es tan solo un instrumento, un medio, pero gracias al compromiso creativo de ustedes, tuvimos otras formas de acompañar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como son los cuadernillos que ustedes generosamente elaboran permanentemente. De esa forma fuimos ajustando para fortalecer el andamiaje, antes provisional y ahora permanente, donde el ciclo escolar 2021 lo iniciamos propiamente a distancia. Fue una experiencia verdaderamente inusual, muy profunda, porque nos llevó a transformar de manera radical la forma en cómo concebimos la escuela y cómo concebimos la educación en el aula y ahora en la casa. Y eso nos lleva a replantear de fondo el sistema educativo en Puebla. Adelante, por favor. Quiero comentarles que hemos identificado un desafío principal. La palabra desafío significa que nos sentimos interpelados, nos sentimos involucrados, sentimos que nos afecta que una situación continúe en esta dirección. Por eso se los quiero compartir de manera puntual cuál es el desafío que estamos enfrentando en Puebla. Y dice así: si continúan los problemas de comunicación intermitente e inexistente con las y los alumnos, se pone en riesgo el ejercicio pleno del derecho a la comunicación, el cual posibilita su formación integral para constituirse como ciudadanos críticos, solidarios y responsables consigo mismos y los demás.
contribuyendo con ello en la construcción de una mejor sociedad. El derecho a la educación requiere garantizar condiciones de universalidad, equidad e inclusión para las y los alumnos del Estado de Puebla, como lo señala la Constitución de nuestro país y la Constitución de nuestro Estado. Este desafío condensa un conjunto de problemáticas, pero al mismo tiempo de soluciones. Pero a donde quiero poner la atención y el énfasis es de que si alguien se queda fuera y se queda atrás, estaríamos imposibilitando esta gran alternativa, derecho de acceder a la educación. Y por otro lado, estaríamos limitando la posibilidad de su formación integral y de constituirse como ciudadanas y ciudadanos de bien en una sociedad que tanto nos hace falta. Por ello es que luchar para que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, es una labor solidaria, es una labor ética. Adelante, por favor. Desde hace muchos meses, en diferentes foros les he venido compartiendo que la educación no es un privilegio, la educación es un derecho. La educación no es una prerrogativa, es un derecho. La educación no es un servicio, es un derecho. Dista mucho concebirlo de una forma y de otra. Si lo concebimos como un privilegio, una prerrogativa, un servicio, entonces podemos darlo o no. Inclusive se llega a decir, si no te gusta esta escuela, pues cambia, como si le estuviéramos haciendo un favor a las alumnas y los alumnos. Sin embargo, no. Al concebirlo como un derecho, se convierte en una forma de compromiso que tiene las características de la exigibilidad y la justiciabilidad. Por eso es tan importante concebir como un derecho, porque en el momento en que un ser humano nace como tal, tiene derechos humanos. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la educación, porque tiene un efecto multiplicador. Es decir, posibilita el acceso a otros derechos. Citaré 3 ejemplos. Si una persona tiene acceso a la educación, seguramente tendrá mejores herramientas para cuidar su salud. Y en este momento de pandemia, eso es cosa de vida o muerte. Quien tiene acceso a la educación, seguramente tiene mayores posibilidades para conseguir un empleo en la edad necesaria. Y si tiene acceso al derecho a la educación, seguramente sabrá tomar mejores decisiones en todos los ámbitos de la vida, económica, social, política, entre otras. Y este derecho a la educación es lo que nos permite que la educación en Puebla no se convierta en una moda, donde hoy hablamos de algunos conceptos educativos y se ponen de moda, ¿no? Porque esto está absolutamente anclado en los documentos internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, en la Constitución Política en el artículo 3, en la Ley General de Educación en todo el capítulo 2 y en la Ley del Estado del Pueblo. La educación se concibe como un derecho y nos toca a nosotros garantizar este derecho en tiempos regulares, podríamos decir, y en tiempos de crisis, como es esta pandemia. Por eso es tan importante concebir como un derecho, porque en la medida en que un ser humano ejerce sus derechos, practica sus derechos, vive sus derechos, se va edificando cada vez mejor como ser humano. Adelante, por favor. Esta campaña, nadie afuera, nadie atrás, en sí misma entraña una fuerza importante hacia la solidaridad. Por eso el propósito significa garantizar el derecho a la educación de todas y todos los alumnos del Estado de Puebla, brindando condiciones de asequibilidad y accesibilidad en la modalidad a distancia,
ajustando el servicio educativo a las necesidades y características del contexto. Considero que de las 4A, todas cobran una relevancia fundamental, pero la adaptabilidad lo tiene de manera muy sobresaliente. Recuerdan que he utilizado en otros momentos el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, el alumno no se hizo para la escuela, sino la escuela para el alumno. La escuela tiene que adaptarse, tenemos que adaptarnos a las necesidades y características del contexto. Adelante, por favor. Es importante considerar que para orientar la práctica educativa necesitamos ciertos principios de la campaña Nadie afuera, nadie atrás. Les voy a compartir algunos principios que me parece son necesarios, son importantes para acompañar este proceso de educación a distancia. El primero es la ética del cuidado. El ser humano, todos como esta experiencia de humanidad, somos seres en relaciones, somos seres en situaciones y somos seres en emociones. Todo el tiempo estamos relacionándonos. Puede ser una relación con nosotros mismos, una relación con las y los demás y con el entorno, el medio ambiente, los ecosistemas, el planeta, el agua. Pero además, en estas relaciones se dan situaciones de armonía, situaciones de conflicto, situaciones de tensión. Y en esta situación y relación también se da la emoción. Es por ello que es sumamente importante concebir que en esta forma de relacionar los seres humanos podemos encontrarnos, sentirnos acogidos o amenazados. Esto lo estoy compartiendo con ustedes desde la perspectiva educativa, porque la idea es que los alumnos, las alumnas se sientan siempre acogidos, respetados y no así amenazados. Adelante, por favor. En este tipo de relaciones hay dos experiencias básicas. Una experiencia es de negación. ¿Cuándo una relación es de negación? Pues cuando la relación impone, somete, domina, cuando la relación es de indiferencia o de cinismo, o cuando simbólicamente una mano sujeta y se apropia. La imagen sería la de un puño cerrado. Por eso es importante tratar de revisar cómo es la forma de relacionarnos con nuestras alumnas y alumnos. Si a través de nuestra relación existen actitudes como estas, o por el contrario de aceptación. Una relación amorosa, una relación suave, amigable, que protege y realiza la caricia esencial. La imagen sería de una mano extendida. Aquí está mi mano para apoyar. Consideramos que esto es parte de la reflexión que puede darse en los grupos sobre cómo es la relación, la situación y la emoción que se vive en nuestra interacción del proceso educativo. Adelante, por favor. Hay otro principio muy importante que tiene que ver con lo que nos ha señalado la UNESCO. La UNESCO señala que abramos el horizonte y que concibamos el aprendizaje como algo que se da a lo largo y ancho de la vida, es decir, desde la cuna hasta la tumba. La premisa central del aprendizaje a lo largo y ancho de la vida es que el ser humano, independientemente de la forma educativa, puede ser en un proceso formal, pero también informal, como en la familia, o no formal en algunas otras experiencias ciudadanas, tiene la posibilidad de aprender. Toda su existencia en cualquier contexto o ámbito en el que el ser humano se desempeña. Se reconoce que el aprendizaje se da, como ya lo señalé, a lo largo de la vida, no solo en un periodo. Críticamente consideramos que solamente es en la infancia, en la juventud
nos dice que continúa en la edad adulta, en la tercera edad, en todo momento. Por eso digo, desde la cuna hasta la tumba, siempre estamos aprendiendo, porque estar vivo es sinónimo de estar aprendiendo. Y decimos a lo ancho porque se da en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, la familia, el trabajo, la comunidad, la calle, cuando subimos al transporte público, son espacios de aprendizaje, porque recordemos que la educación es transformación en la convivencia. La educación es transformación en la convivencia. Cuando termina el día, no somos los mismos, nos hemos transformado. Por eso yo espero que este foro nos transforme, que no terminemos igual a como estamos empezando esta gran experiencia. Y finalmente, una característica del aprendizaje a lo largo y ancho de la vida es que todos tenemos algo que aprender, pero también algo que enseñar. Es importante caer en cuenta de ello, porque así valoramos todos los aportes de otras personas, de la gente que vive en las comunidades, los padres de familia, tutores. Todos tienen algo que aprender, pero también algo que enseñar. Es decir, no tenemos la verdad absoluta, tenemos aproximaciones a la verdad y la vamos construyendo en la medida en que dialogamos, en la medida en que intercambiamos saberes, experiencias. Por eso creo que es importantísimo concebir la educación desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Adelante, por favor. Y como ya les decía, para que no exista nadie afuera, nadie atrás, requerimos actitudes solidarias. La educación, como ya lo he venido también enfatizando en muchas ocasiones, se ha erosionado en su esencia fundamental. Y creemos que la educación consiste en la repetición de determinados conocimientos numéricos, de lectura, pero la UNESCO nos dice que la educación va más allá. Lo que se busca, y recordemos los 4 pilares de la educación: saber conocer, importante; saber hacer, también relevante; saber, pero se dejó de lado el saber ser y el saber convivir. Por eso la solidaridad es una característica que nos permite que nadie se quede afuera y nadie se quede atrás. Una persona es solidaria cuando apoya incondicionalmente a los más necesitados, quienes se encuentran en riesgo, los cuida y realiza la caricia sincera. Hay un autor que define a la solidaridad como una operación propia de un sistema de cooperación. Esta palabra es clave. Fíjense, porque los seres humanos en nuestra historia, hay quien los ha definido como animales políticos, Aristóteles, por ejemplo. Pero hay quienes nos han definido como especie que somos animales cooperadores. La historia evolutiva de nosotros como seres humanos está marcada y caracterizada por la cooperación. Aunque existan sus excepciones, pero si ustedes recuerdan, siempre tenemos a un amigo, a un compañero, a un vecino que está dispuesto a cooperar, a ayudar a los demás. Por ello, este sistema posee la función de aumentar la probabilidad de inclusión a individuos excluidos de diferentes derechos sociales. Es por ello de que si en este momento alguien está excluido del sistema educativo, solo la actitud solidaria es la que va a permitir la inclusión y el ejercicio pleno de su derecho a la educación. Adelante, por favor. El día de hoy vamos a compartir experiencias, pero estas experiencias están dirigidas a reflexionar sobre nuestro desempeño profesional, pero este desempeño profesional en función de las acciones solidarias que nos corresponden éticamente para no dejar nadie afuera, nadie atrás, y tiene que ver con los fines de la educación. Por ello, nuestro desempeño profesional sigue una lógica que le hemos llamado lógica de acción, donde partimos de las situaciones problemáticas
profesionales que vivimos, qué dificultades estamos encontrando, pero también qué logro hemos obtenido. Hacemos un análisis de los problemas para tomar una posición, una decisión. La vida en sí misma es estar tomando constantemente posiciones, posturas frente a esto, frente a otro. Estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. Me comprometo con esto o no me comprometo con aquello. Vamos tomando decisiones. Pero para ello se requiere una práctica reflexiva, intrasubjetiva, intersubjetiva e institucional. Por ello lo estamos haciendo en este ambiente de interacción institucional, donde ustedes se encontrarán con 25 compañeros y compañeras, y que va a enriquecer todo el diálogo y a redundar en el mejoramiento del desempeño profesional. La autorreflexión de la práctica es compleja por el espacio, las condiciones que requiere y por la alineación temporal en la que ocurre. Y aquí creo que vale la pena hacerse algunas preguntas. ¿Los docentes reflexionan mientras transcurre la clase? ¿Antes, después, con múltiples combinaciones? ¿Se reflexiona sobre el pasado, sobre las acciones presentes, sobre las acciones futuras? Adelante, por favor. Es importante caracterizar que hay 3 niveles de reflexión, porque este foro, se trata de reflexionar. Hay 3 niveles de reflexión. El primero es una actitud no reflexiva, es decir, acciones automáticas de uso frecuente. Generalmente caemos en una rutina, caemos en un conjunto de acciones mecánicas y el conocimiento no es revisado ni cuestionada su validez. Los adoptamos como verdades ya probadas y con esas nos conducimos en nuestras acciones. Pero existe un segundo nivel de reflexión, que es el nivel reflexivo, donde te aborda tanto el contenido, es decir, ¿qué reflexionamos? Podemos reflexionar sobre los sentimientos, nuestras percepciones, acciones, como el proceso vinculado a cómo realizamos la reflexión. Estas 2 cosas son dignas de tomar en cuenta. Tomamos para reflexionar el qué y el cómo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, vamos a reflexionar sobre nuestras acciones solidarias, pero el cómo puede ser en qué dirección. Una dirección puede ser que todo lo veo desde mí, de aquí para allá, y entonces observo a los otros que los malos resultados de la educación son por falta de compromiso, por flojera, por incumplimiento. Pero si de pronto reflexiono en otra dirección, de allá para acá, lo que están viviendo los alumnos, los padres de familia, cuáles son los problemas a los que se enfrentan, las causas de salud, causas sociales, causas económicas, entonces la reflexión cambia. Y si encontramos un punto de acuerdo entre cómo lo veo yo, pero cómo lo ven los demás, creemos que la reflexión es todavía mucho más rica. Y el tercer nivel de reflexión es cuando se reflexiona sobre premisas para definir el problema y reorientar las acciones. Significa que el análisis de los problemas se hacen de forma integral, considerando todas las variables que lo componen, como ya lo mencioné, pero sirve para reorientar las acciones. Esta parte de apertura, de flexibilidad, para ir intentando convencer a los demás, pero también dejarnos convencer si alguien tiene mayores argumentos. Creo que nos eleva a un nivel de reflexión mucho más crítica. Analizamos no solo las consecuencias, sino también las causas de los problemas, y ahí vamos encontrando las soluciones pertinentes. Por ello yo los invito a que si buscamos que nuestros alumnos desarrollen el pensamiento reflexivo crítico,
obviamente nosotros hoy lo pongamos en práctica en estos grupos de diálogo. Adelante, por favor. La reflexión docente, según algunos autores, dice que no podemos hablar de reflexión docente si no se pregunta alguna vez por los valores que guían su trabajo, el contexto en el que lo hace y las presunciones y supuestos con los que desarrolla su tarea. La reflexión es un proceso que necesita tiempo para volverse explícita, consciente y constituirse como práctica. Es individual y al mismo tiempo acontece en un contexto institucional y social. Es decir, la reflexión siempre tiene que tomar en cuenta valores. Por ejemplo, a diario vivimos, como ya lo señalaba, situaciones, vivimos en relación y se van dando nuestras emociones. Y cuando reflexionamos, es importante tratar de atender lo que está pasando en este momento con nuestros alumnos, en las familias, las dificultades que tienen, y de pronto someter a juicio nuestras propias formas de ver las cosas, preguntarnos si esto es falso o si esto es verdadero, preguntarnos si esto es bueno o esto es malo. A eso se refiere que la reflexión docente siempre debe tenerse en cuenta los valores que van guiando la práctica docente. Adelante, por favor. Quiero compartirles casi finalmente que toda reflexión es un proceso cognitivo y deliberativo que incluye creencias y conocimientos que se ponen en duda cada vez que se quiere resolver un problema. En este sentido, la reflexión comienza ante la aparición de una duda. Aristóteles nos decía que la duda es el principio del conocimiento. Al formularnos preguntas, a partir de entonces es necesario encontrar un camino, un plan para salir de la incertidumbre. Esta etapa de la pandemia nos ha colocado en un océano de incertidumbre y necesitamos islas de seguridad, pero necesitamos construirlas entre todos. Por eso el que el día de hoy podamos reflexionar es un acto inédito. Yo diría que es un hito en la historia de la educación en Puebla, porque lo hacemos entre todas y todos, de forma colectiva, en un diálogo dialógico entre iguales, donde todos podemos aportar, todos podemos aprender algo, pero también todos podemos aportar algo. Y finalmente, la siguiente, por favor. Es fundamental que consideremos que la reflexión tiene que estar ligada al desarrollo. Y en esta referencia que hago al desarrollo, me referiría tanto al desarrollo de nuestras alumnas y alumnos, como al desarrollo de nosotros mismos como maestras y maestros. Como ya lo dije, los seres humanos estamos en constante desarrollo, y el desarrollo se da desde la cuna hasta la tumba. Por ello, este foro va a ofrecer la posibilidad de compartir cómo nos hemos ido edificando a través de nuestro testimonio, de nuestra experiencia de compromiso con nuestras alumnas y alumnos durante estos meses de pandemia. Creo que compartirlo nos va a edificar a todos. Y recordar que todas las personas estamos en desarrollo, pero este desarrollo, como lo dice el artículo 3, tiene que ser integral. El artículo 3 es muy claro y dice: tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y estas facultades que están en el círculo del centro, dice la facultad cognitiva, sí, pero no solamente. También la facultad física, sí, pero no solamente. También la dimensión estética, también la dimensión moral, emocional, cívica. Y si ustedes hacen una valoración muy rápida, hay algunas dimensiones o facultades que se han quedado de fuera, que se han dejado de lado, y hemos tratado de enfatizar más la formación de unas de las dimensiones del ser humano, como es la cognitiva. Pero consideramos que
el rumbo que nos marca el faro hacia donde se dirige el barco es a favorecer esta formación integral, pero no solo en los alumnos, también en nosotros mismos. Por eso hoy tenemos una gran oportunidad para compartir. Entonces recordar que el ser humano no solamente es Homo sapiens sapiens, también somos Homo demens, lo cual quiere decir que somos seres apasionados, delirantes. Hay cosas que nos apasionan y por las cuales cobra sentido la vida. Identificar esas cosas que nos apasionan en nuestros alumnos, a quienes acompañamos, creo que es clave para una plena identificación y desarrollo de sus capacidades. También somos Homo ludens. Homo ludens quiere decir que tenemos una tendencia al juego, a lo recreativo, porque en el juego y lo recreativo los seres humanos nos sentimos en plena convivencia, no nos sentimos necesariamente controlados, dominados, sino más liberados. Por eso el juego es tan importante en las acciones educativas. Pero también somos Homo faber, es decir, somos seres humanos que fabricamos cosas, y eso es sumamente importante. No voy a ir un poco más rápido porque son muchas. Dice, somos Homo económicos, Homo consumers, nos gusta consumir, nos gusta comprar, y creo que hoy la pandemia nos ha llevado a reflexionar sobre una forma distinta de situarnos en el mundo, cómo producimos, cómo consumimos, cómo convivimos, porque nos ha colocado frente a una fuerte crisis donde la vida y la muerte tienen un hilo muy fino. También somos no solo prosaicos, es decir, que a diario dialogamos, hablamos con las palabras comunes. También hace falta la poesía, encontrar la belleza en el lenguaje, encontrar la belleza en nuestros diálogos, encontrar la belleza en otros lugares. Por eso los seres humanos somos homo poéticos. Somos no solo homo empíricos, que tratamos con cosas, objetos, también somos homo imaginarios. Nos imaginamos cómo queremos nuestra vida, soñamos, tenemos utopías, luchamos por ellas. Somos homo viator, es decir, seres humanos viajeros. Nos gusta caminar, nos gusta conocer el mundo, nos gusta conocer otros lugares, pero también nos gusta contar nuestra vida. Por eso somos homo narrans, nos gusta narrar. En otros momentos les he preguntado, ¿a quién le gusta que le cuenten historias, cuentos? La mayoría levanta la mano, porque justo nuestra naturaleza nos lleva a ser homo narrans. Esto es lo que se puede concebir como una formación integral. Por eso, un punto de la reflexión es si estamos favoreciendo o no la formación integral entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Pero por otro lado, también, si en nosotros mismos nos estamos edificando de forma integral, como maestras y maestros. Pues eso es lo que les comparto el día de hoy. Les digo cariñosamente maestras y maestros, para no omitir a nadie, porque hoy son muchos agentes educativos los que están participando en este foro educativo, nadie afuera, nadie atrás. Quiero finalizar agradeciendo su disposición para este momento de encuentro. Agradezco su apertura para compartir de forma entusiasta y de forma crítica también en este espacio donde se encontrarán, porque es un espacio de encuentro. Eso es muy importante, que la pandemia no nos está limitando y nos da posibilidades de desarrollar un encuentro entre personas a través de estos instrumentos, y aprovecho para agradecer a Microsoft toda su generosidad, todo su acompañamiento, todo su aporte para hacer posible este gran foro donde nos da la posibilidad de interactuar con ustedes, maestras y maestros. Pues muchas gracias por su atención. Aquí les dejo algunas referencias por si alguien quiere seguir profundizando. Gracias por su participación y su esfuerzo.
Los abrazo y les deseo mucho éxito en las mesas de reflexión. Abrazos.